Hola, en esta clase hablaremos de síndrome de neurona motora superior o síndrome piramidal y síndrome de neurona motora inferior. Mi nombre es Gabriel Rodríguez. Muchas veces neurología genera miedo entre los estudiantes de medicina y entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para saber semiología neurológica? Básicamente, pensando y estudiando las vías anatómicas, eso es la base de la semiología neurológica. En esta clase hablaremos del sistema motor. El sistema motor consta de una primera neurona a nivel de la corteza cerebral, de la cual bajan axones que hacen contacto con una segunda neurona motora que puede estar en el tronco del encéfalo o en la médula espinal, y de la médula espinal o el tronco sale un axón que contacta con el músculo y genera la contracción muscular. Esto esquemáticamente es el sistema motor. La neurona motora que está en la corteza cerebral le llamaremos neurona motora superior y la neurona motora que está en el tronco o en la médula espinal le llamaremos neurona motora inferior. En estos dos gráficos de esta diapositiva vemos al sistema piramidal. El sistema piramidal se origina en la corteza motora primaria y en la corteza premotora, pasa por el brazo posterior de la cápsula interna entre el núcleo lenticular y el caudado. A nivel vulvar se forman las pirámides. Hay un fascículo que no se cruza, que es el fascículo córtico espinal ventral o directo, y hay otro que es el que se cruza, que es el 80% de los fascículos. Em, y el que se cruza se convierte en el fascículo córtico-espinal lateral. Otra parte importante que hay que conocer cuando estudiamos el sistema piramidal es la representación cortical de las neuronas que hacen mover a las diferentes partes de los músculos del cuerpo, que se llama homúnculo motor. En el lóbulo frontal, en la parte medial, está la representación de la movilidad de la pierna, luego el brazo, luego la mano y luego la cara y la lengua, como vemos en los dibujos de esta diapositiva. Continuando con nuestro repaso anatómico, vemos dónde está el área motora primaria en el sector prolándico, por delante el área premotora y diferentes áreas de la corteza cerebral, donde vemos el área prefrontal, el área de asociación auditiva, la corteza visual, área de asociación somatosensorial, y diferentes áreas, área de Wernicke, bueno, las diferentes áreas y cómo se relacionan con la corteza motora primaria. La vía piramidal nace en las neuronas piramidales. Las neuronas piramidales tienen esta morfología, como vemos en el gráfico de la izquierda y en una foto coloreada con el método de Golgi en la derecha. ¿Cómo se puede llegar a evaluar la vía piramidal en una resonancia? Bueno, en la imagen de la izquierda vemos señaladas con flechas rojas cómo se puede llegar a ver la vía piramidal hiperintensa en un corte coronal, y también cuál es la representación con gráficos en la resonancia de cerebro en la imagen de la derecha. Otras imágenes de resonancia donde vemos la vía piramidal. En la imagen de la izquierda están señalados los tractos piramidales y en la imagen de la derecha está señalada la vía piramidal a nivel del tronco encefálico. En el gráfico de la izquierda vemos a la motoneurona alfa o neurona motora inferior junto con una neurona aferente y el uso neuromuscular armando lo que es el reflejo miotático. En el gráfico de la derecha, en el sector izquierdo de ese gráfico vemos los fascículos descendentes, en amarillo el fascículo córtico espinal ventral y en naranja, un poco más atrás y a la izquierda, el fascículo córtico espinal lateral. Ambos son partes del sistema piramidal. En el sector derecho de ese gráfico de la médula espinal vemos los fascículos ascendentes. En estas fotos podemos ver a la motoneurona inferior
en cortes histológicos, a menor aumento hacia la derecha y a mayor aumento hacia la izquierda. ¿Cómo podemos ver la médula espinal en la resonancia? Bueno, hacia la izquierda vemos la médula espinal con un área hiperintensa y hacia el lado derecho vemos la médula espinal con un área extensa, hiperintensa y con un disco apretándola a nivel del disco C4-C5. Ambas imágenes hiperintensas, tanto en la foto de la derecha como en la foto de la izquierda, son patológicas. En esta imagen de resonancia de la izquierda vemos una fractura de la columna vertebral, comprimiendo y desplazando y lesionando la médula espinal, y lo mismo en un preparado macroscópico hacia la derecha. ¿Cómo semiológicamente nos damos cuenta que está afectada la neurona motora superior? ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Debilidad en coordinación, rigidez, movimientos distales lentos, son síntomas y signos, espasticidad, hiperreflexia, signo de Babinski, signo de Hoffman, debilidad y síndrome pseudobulbar son algunas de las cosas que pueden tener cuando hay afección de la neurona motora superior. En este gráfico vemos vías estimuladoras y vías inhibitorias de la corteza cerebral sobre la médula espinal, y cuando hay una lesión de la vía piramidal disminuyen estas vías inhibitorias, lo que da por resultado un reflejo miotático hiperexcitable y da espasticidad. En este video vemos cómo este paciente presentaba espasticidad de miembros inferiores. Al realizar movimientos pasivos en ambos miembros inferiores vemos una resistencia. Eso es porque el paciente presentaba espasticidad. En el video de la izquierda vemos hiperreflexia en miembros inferiores a nivel patelar. Vemos cómo el reflejo sale al percutir fuera del área reflexógena habitual. Inclusive algunos movimientos clónicos también podemos ver. En el video de la derecha vemos también hiperreflexia en miembros inferiores a nivel patelar y vemos el claro aumento del área reflexógena tanto en un miembro como otro. Vemos cuando se percute a nivel interno de la rodilla, se mueven ambos miembros inferiores. En esta resonancia vemos cómo se puede ver el trayecto de la vía piramidal en los cortes axiales hacia la izquierda y en un corte coronal hacia la derecha. Esto habitualmente no se ve, y si se ve, habla de un daño de la vía piramidal. En este video vemos hiperreflexia a nivel patelar, vemos como el examinador palpa el tendón patelar, se fija bien dónde realizar la percusión y al realizar el reflejo hay un movimiento clónico del miembro inferior derecho. Inclusive sale al hacer la percusión con el dedo nomás. Cuando realiza la percusión y explora el reflejo patelar en el miembro inferior izquierdo, el reflejo es normal, el movimiento suave del miembro. En esta foto podemos evidenciar la diferencia entre un reflejo plantar normal en los bebés con el adulto. En el bebé, en los chicos chiquitos, el reflejo plantar extensor o Babinski puede ser considerado normal, mientras que en los adultos eso no se considera normal.
En esta foto vemos cómo se realiza el signo de Babinski con un objeto romo que se pasa por la parte externa de la planta del pie. En este video vemos un paciente al que se realiza el signo de Babinski. El instructor habla de por dónde se pasa el objeto para generar el movimiento del hallux y después se lo hace en la otra pierna, en el otro pie, y se ve que el efecto sobre el hallux es diferente. Este paciente seguramente tiene una lesión de la vía piramidal del hemicuerpo derecho. A veces sucede que no estamos muy seguros cuando le realizamos la maniobra para evidenciar el signo de Babinski si el dedo hallux se mueve o no como respuesta a una lesión de la vía piramidal. Entonces surgieron otros tipos de reflejos que nos pueden ayudar en la misma dirección, como el reflejo de Gordon, el reflejo de Schaffer o el reflejo de Oppenheim, todos similares al reflejo de Babinski en el movimiento del hallux que generan. El potencial evocado motor es uno de los estudios complementarios que tenemos para evaluar la vía piramidal. Se hace un estímulo con una paleta magnética a nivel cefálico y se registra por ejemplo, en este dibujo en la mano, cuánto tarda en llegar ese estímulo magnético hasta el músculo correspondiente, y eso está tabulado. Este potencial evocado se realiza con un estímulo eléctrico magnético en la corteza motora y se registra en un músculo. No se obtiene el potencial evocado si el paciente toma relajantes musculares, y es la forma de evaluar la vía córtico-espinal. ¿Cómo evidenciamos a nivel semiológico la afección de la neurona motora inferior? Bueno, si hay fatiga, calambres, debilidad, fasciculaciones. Y como signos también podemos encontrar debilidad, atrofia. También podemos ver las fasciculaciones, puede haber hiporreflexia e hipotonía. En esta fotografía vemos una maniobra para evidenciar hipotonía en miembros inferiores ante una movilización pasiva del miembro, ver si podemos hacer que el talón toque con el isquion del paciente. En esta diapositiva vemos la atrofia muscular del bíceps y vamos a hablar en las próximas diapositivas acerca de la atrofia muscular, otro de los signos que podemos ver en el examen neurológico. En esta diapositiva vemos atrofia de los músculos de la lengua, todos estos pocitos que tiene la lengua en ambas fotografías evidencian una atrofia de la lengua y un sufrimiento seguramente de la neurona motora inferior que inerva esos músculos. En esta fotografía vemos que la mano izquierda tiene una disminución del volumen de la eminencia tenar, es decir, tiene una atrofia de la eminencia tenar, lo que nos habla de que la neurona motora o el nervio seguramente deben tener algún tipo de lesión que trajo aparejada esta atrofia. En estas fotografías vemos distintos tipos de atrofia a nivel de la mano, a nivel del brazo, de la eminencia tenar o del primer interóseo. En estos dos videos vemos en el video de la izquierda fasciculaciones a nivel del deltoides de un paciente que tenía enfermedad de neurona motora, y a la derecha vemos fasciculaciones en lengua de un paciente que tenía la misma patología. Vemos claramente algunos libros dicen que las fasciculaciones en lengua son casi patognomónicas de esclerosis lateral amiotrófica. También vemos en el transcurso del video algunas fasciculaciones en la borla del mentón.
Muchas veces en la práctica clínica no es sencillo determinar por la clínica si está enferma o no la neurona motora inferior. Entonces necesitamos un estudio complementario que nos ayude a determinar este compromiso. Y para eso existe el estudio que se llama electromiografía. El estudio se realiza pinchando los músculos con una aguja que tiene un electrodo en la punta y va registrando la actividad eléctrica de ese músculo. Al registrar la actividad eléctrica nos da una idea si está enferma o no la neurona motora inferior de acuerdo a los trazados que se ven en una computadora. Es un poco más complicado, pero quédense con este concepto. La electromiografía nos ayuda a determinar, entre otras cosas, el compromiso o no de la neurona motora inferior. Hay diferentes patologías que pueden dar compromiso de neurona motora superior o neurona motora inferior. Por ejemplo, las enfermedades degenerativas de la neurona motora superior, las enfermedades del nervio periférico, las enfermedades que afectan la unión neuromuscular o las enfermedades del músculo estriado, todas pueden dar debilidad muscular. Pero si esto es debido a un compromiso de la neurona motora superior o la neurona motora inferior, será la habilidad del médico que evalúe el paciente. Un ejemplo de enfermedades que afectan y que dan síndrome de neurona motora superior o neurona motora inferior son las enfermedades que afectan la neurona motora. De esta, la más conocida es la esclerosis lateral amiotrófica, que tiene signos y síntomas de compromiso de neurona motora inferior y superior, pero hay otras donde se afecta solamente la neurona motora inferior de manera aislada, y ahí tenemos la atrofia espinal del adulto, o otras enfermedades donde se afectan la neurona motora superior de manera aislada, y de ellas la más común es la esclerosis lateral primaria. Gracias por su atención y espero, chicos, que los haya ayudado a entender el síndrome piramidal o de neurona motora superior y el síndrome de neurona motora inferior.